Americanos estamos muy agradecidos con usted por muchas razones. Una, porque no haya seguido el camino de otros expresidentes que apenas dejan el cargo y se van de consejeros de las grandes multinacionales. Usted, contra viento y marea, y pagando un alto costo personal, ha decidido acompañar a los pueblos de este joven continente en sus preocupaciones y sus luchas. Lo ha hecho poniendo por delante su prestigio y su autoridad moral, por ejemplo, en el caso de la mediación de la crisis de Venezuela, lo que le ha costado ser demonizado por la derecha continental, las más rancias y atrasadas promotoras de nuestro mal mayor, ser la región más desigual en un mundo lleno de desigualdades. Rodríguez Zapatero lo ha hecho con una gran claridad de cuál es el principal problema de nuestra región, el principal reto, y aquí lo cito en una entrevista: abolir la pobreza y limitar la riqueza. Creo que es el gran salto cualitativo de Latinoamérica. Esa es la gran tarea de la izquierda, nuestra gran tarea con la Cuarta Transformación de México. Porque ¿qué es ser de izquierda en estos tiempos nuestros? Cito nuevamente sus palabras que nos aproximan a una respuesta: tener una aspiración, que la gente común, que el ciudadano, la ciudadana que vive de su trabajo, que ha nacido de su trabajo, pueda tener las mismas oportunidades que cualquier otro. Sin más preámbulo, le doy la palabra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Muchísimas gracias, buenos días. Mario, muchísimas gracias por la invitación a participar en este acto, en este interesante acto que une a parlamentarios, que une voluntades, que marca objetivos y, sobre todo, que hace tomar conciencia de algo que ustedes deben sentir. Al menos mi percepción es que lo sienten, que lo viven, que están protagonizando un momento histórico para México, que lo que esta generación de legisladores, de transformadores, representa y haga quedará en la historia de México. Condicionará la vida de millones y millones de personas que vienen detrás. Tener conciencia de eso es lo que significa este acto para unir, para compartir, para dialogar y para reflexionar. Permítame que siempre que tengo una intervención en este querido país que es México, haga una referencia a mi vivencia personal, a las primeras emociones y sensaciones que tuve sobre México. Para mí, México es el país de acogida al exilio español víctima de la dictadura y de la guerra. Un país solidario, entrañable, que acogió a 25.000 españoles que nutrieron la vida intelectual, maestros, profesores, universitarios, abogados, y que fueron tratados con dignidad, con cariño, con afecto, transterrados. El presidente Cárdenas, a quien quiero recordar hoy aquí, porque ustedes tienen mucho que ver con ese legado renovador que representó el presidente Cárdenas para llevarlo a este momento histórico. Hace algo más de 3 años estuve en Oaxaca y allí me encontré con una mujer de origen español de 94 años que había sido una niña de la guerra. Las niñas de la guerra fueron esos niños que salieron de España huyendo de la dictadura y de la guerra sin padre, sin madre, en barcos a Rusia, a México, y que fueron acogidos por esos países. 94 años. No había vuelto a España. Aún añoraba España. Quería España. Estuve con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos en Oaxaca, en una larga conversación. Tuve la fortuna de haber podido, en mi etapa de gobierno,
haber reconocido a los niños de la guerra con una pensión, con la nacionalidad. Nos hicimos unas fotos, pero lo que quedó en mí como lección, no solo como líder político, sino como persona, fue: añoro España, claro, pero México me ha tratado con dignidad, con afecto y con cariño, y no era mi país. Me sentí ciudadana del mundo gracias a México. Eso me dijo la niña de la guerra con 94 años en Oaxaca. Por ello, lo que hay de recuperación de ese espíritu de acogida, de la México solidario, abierto, en este Gobierno, no merece más que ser ensalzado, recordado. Y quiero desde aquí felicitar en nombre de muchos demócratas del mundo, en nombre de muchos progresistas del mundo, la política de acogida que está teniendo este Gobierno, vicecanciller, la política de acogida que estáis teniendo con gente de Bolivia, con gente de Ecuador. Os dignifica. Ese es el México que marca la altura moral. Cuarta transformación. ¿Cómo la vemos desde fuera? Con simpatía, claro. Con afecto, por supuesto. Es una gran esperanza, oxígeno para tantos demócratas y para tantos progresistas del mundo. Oxígeno para la democracia como concepto, porque es seguramente México el país más importante del mundo que vive una alternativa a la democracia desde la democracia, a la democracia gastada, oxidada, por una democracia viva, renovada, fuerte, joven. Y, por tanto, la experiencia es extraordinaria. La cuarta transformación, digamos que para mí es algo menos que una revolución, pero algo más que una reforma. Así la definiría. Es un cambio profundo, un resurgimiento de México, un renacimiento de México. México ha renacido. Y es verdad, México ha renacido en su dignidad. Este es un gran país que no se ha merecido décadas de mala política, décadas de olvido de los pobres, décadas de corrupción y décadas de desigualdades. No se lo merece. Por ello, esta cuarta transformación debe salir bien, tiene que salir bien, va a salir bien, porque lo necesita Latinoamérica y el mundo. Y déjenme decirles muy brevemente, desde un país amigo, desde España, con un gobierno progresista, con el que tienen que trabajar en plena coordinación, como tenemos en España, pensando en Europa, pensando en Latinoamérica, pensando en global, plena coordinación. Para mí, el México fundacional que vive su acción política, que vive su liderazgo político, ese renacimiento tiene tres grandes desafíos. Un poeta de mi tierra afirmó que una patria es un país con justicia. Una patria es un país con justicia. El primer desafío de México es la pobreza, es la desigualdad. Sí, el primer mandato, la primera obligación que ustedes tienen es hacer que la pobreza desaparezca de México. La pobreza, la miseria, la indignidad, el abandono, el olvido. Abolir la pobreza y limitar la riqueza. Ese debate se va a abrir en las sociedades democráticas. Recordando la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana, ¿quién nos lo iba a decir? Podríamos invocar los textos de muchos fundadores revolucionarios de esos dos hitos de las democracias liberales, que decían: no es posible
en una sociedad democrática el abuso de la riqueza, la ostentación excesiva de la riqueza. Porque una sociedad democrática tiende a que los hombres y mujeres sean semejantes. Y la exhibición de la riqueza excesiva, es el gran debate, uno de los grandes debates de la izquierda. Abolir la pobreza, sí. Ustedes tienen la responsabilidad, su generación, de hacer que la miseria, que la pobreza extrema desaparezca en México. Y les puedo decir, cuando cumplan esa misión, y la van a cumplir, sentirán que su vida ha tenido todo el sentido del mundo. Al final, lo que cuenta en la vida es eso, el sentido último que le demos. Y como nuestras vidas están contadas, nuestro tiempo está contado, queremos contar en ese tiempo de vida. Por tanto, la pobreza y la desigualdad. Y para ello, no hay ninguna duda, salarios mínimos dignos, pensiones mínimas dignas, elevadas, derechos de los trabajadores en la negociación colectiva y allí donde no llegue, por la circunstancia que sea, una renta que el Estado pueda hacer para que todo ciudadano, desde la cuna a la tumba, sienta que pertenece a un país y nunca le va a olvidar ni abandonar. Porque eso es el mejor patriotismo, sentirse partícipe de un proyecto común y de un país que por ser ciudadano nunca te abandona. De la cuna a la tumba. Tu apoyo social, tu protección social. Dos, la educación. Porque eso es lo que transformará. La real igualdad de oportunidades está ahí. La educación pública. Becas. Que no haya un solo niño en México que por razones económicas abandone los estudios y deje de poder ser lo que quiera ser en la vida. Ese es el ideal democrático. Y con la educación, con la cultura, con la ciencia, es como haremos progresar un país. Por ello, el apoyo a las universidades, a los investigadores, a la ciencia, para que no tengamos que depender de otros y se puede hacer un país productivo, capaz, competente, desde la igualdad, desde el servicio público. Junto a la erradicación de la pobreza y la educación, ciencia como gran transformación, sin duda alguna, la democracia. La contraseña de la democracia es la igualdad. El password de la democracia es la igualdad. La no discriminación. Esta cuarta transformación debe producir un gran abanico de leyes contra la discriminación y por la igualdad. Eso es lo más transformador. Empezando por ¿cuál? Por la mayor desigualdad que ha habido en la historia, que se ha dado en regímenes comunistas, liberales, capitalistas y no capitalistas. La discriminación de las mujeres es la más lacerante históricamente discriminación que hemos vivido. Sí. El machismo criminal, la violencia hacia las mujeres, el menoscabo, la intimidación, la amenaza, forman parte de lo peor de una sociedad y forman parte de lo mejor de un proyecto político, encabezar una lucha sin cuartel, contra el machismo criminal que es terrorismo y contra lo que representa toda disminución, todo menoscabo. Por eso, leyes fuertes discriminatorias en favor de la igualdad, leyes fuertes en favor de la protección de las víctimas de violencia de género, leyes fuertes de condenas penales fuertes
a los acosadores y una cultura feminista. El feminismo es sensibilidad, es creatividad, es cooperación frente al machismo, que es jerarquía, dominación, visión autoritaria de la vida. Yo fui el primer político que se declaró feminista en España. Sí. Y voy a decir una cosa. Es decir, lo mejor que me ha pasado en la vida política es ser feminista, hacer un gobierno paritario y leyes en favor de la igualdad de la mujer. Y por último, dentro de la igualdad que es democracia, pongamos también un especial énfasis en esas leyes discriminatorias, antidiscriminatorias, a las personas que no tienen autonomía personal, a las personas con discapacidad, a las personas olvidadas de la sociedad. Puse un empeño en mi gobierno, y ha sido ya un empeño del país, de integrar a los olvidados, de visibilizar a los marginados, de dar derechos a las personas con discapacidad, de demostrar lo que pueden hacer las políticas públicas y un país solidario, consciente, culto, educado, de dar oportunidad a muchas personas de realización, de superación, de integración. Un país es reconocido ante la historia moral, que es la que cuenta, no por sus grandes conquistas, no por sus poderosas armas o misiles. No, un país, como debe ser reconocido en la historia y ante el mundo, es por cómo trata a las personas más débiles y con más necesidades en la sociedad. Así es como tiene que ser reconocido un país. Así es como queremos reconocer a ese México insurgente, ese México acogedor, ese México inmenso, ese México solidario, ese México en el que creemos y queremos que nos guíe, que nos ilumine, que nos abra caminos para esa democracia renovada, fuerte, viva, y que ante todo, y así recordaré cada vez que venga a México, sea un proyecto político que se dedique ante todo al mejoramiento social de los humildes. Muchas gracias.